Bienvenidos a un nuevo capítulo del taller de propiedad intelectual en Internet que brindamos por el canal de YouTube. En este episodio vamos a comenzar con el derecho de autor, vamos a ver su objeto de la titularidad y vamos a empezar el camino para ir desasnando todos los conceptos referidos a este derecho. Va a haber un par de capítulos dedicados al tema, así que esperemos que les gusten y como siempre decimos cualquier duda o comentario, lo pueden dejar en los comentarios que se encuentran aquí abajo. También les pedimos que se suscriban al canal y que pongan me gusta al video para poder hacer crecer a esta comunidad. Así que empecemos. Ahora bien, ¿qué es el derecho de autor? Como bien acá dice en la terminología jurídica, la expresión derechos de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Esta definición es un poco simplista porque ya vamos a ver que los titulares de una obra protegida no necesariamente va a ser el autor, ¿sí? Y además vamos a ver que las obras pueden ser literarias artísticas o también pueden ser otro tipo de obras que en las legislaciones nacionales se protejan por este derecho. Lo que sí hay que saber es que el derecho de autor es una disciplina, mientras que los derechos de autor son el contenido de dicha disciplina, ¿sí? Pero bueno, esto es un buen inicio para poder ir desasnando todo lo que son o todo lo que es el derecho de autor. Ahora bien, en todo derecho que se quiera analizar, es necesario establecer el marco jurídico. Y para eso vamos a diferenciar el marco jurídico local, algún marco jurídico regional de importancia y el marco jurídico internacional que nos va a servir para poder analizar el derecho de autor no solo en nuestro país, sino desde una perspectiva internacional que es la que nos interesa, ya que este taller, como ustedes saben, habla del derecho de autor pero en Internet. Entonces es necesario contemplar la existencia de la internacionalidad del derecho analizado. Entonces, localmente la ley que regula el derecho de autor es la ley 11.723. Esta ley es una ley un poco simplista en su nombre, en el sentido de que es muy vieja, y además que dice que es una ley de propiedad intelectual, cuando en realidad es una ley de derecho de autor, que no es lo mismo, porque ustedes sabrán bien que la propiedad intelectual es un género el cual tiene una clasificación que dice que la propiedad intelectual se compone del derecho de autor y de los derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, a la simple interpretación de que la ley 11.723 es la ley de propiedad intelectual, podríamos considerar a prima facie que la misma contempla no solamente el derecho de autor, sino también la propiedad industrial. Y esto no es así, ya que existe una normativa específica sobre propiedad industrial. Ahora bien, la ley 11.723 es aquella que regula el derecho de autor en nuestro país. Como ustedes bien saben, el derecho de autor es un derecho local, territorial, por lo cual cada estado, al margen de que existan principios rectores que se van repitiendo en la mayoría de las naciones, posee su ley de derecho de autor con sus procedimientos específicos y sus contemplaciones específicas. Es decir, la ley de derecho de autor local será aquella que determine qué tipo de obra se protege, o mejor dicho, qué es lo que se considera una obra protegida por derecho de autor. Regionalmente hablando, el Mercosur no tiene una norma clara con respecto al derecho de autor, pero sí es importante en el marco de Internet analizar la Directiva 29 del 2001 de la Unión Europea, que es aquella que establece un marco jurídico bastante amplio con respecto al derecho de autor. Esta directiva le vamos a dar mucha más importancia cuando lleguemos a la parte de excepciones, ya que establece un catálogo bastante interesante con respecto al tema. Luego tenemos internacionalmente el Convenio de Berna de 1898, el cual fue el que sentó las bases, internacionalmente hablando, del derecho de autor. Este convenio tenía como punto de partida que el mismo se iba a revisar cada determinada cantidad de años y que estas revisiones debían ser aprobadas unánimemente, es decir, todos los miembros contratantes, todos los países contratantes de este convenio, de esta convención, debían estar de acuerdo de las modificaciones que se hacían al tratado. Esto generó que a raíz de que se fueron sumando más y más países, esto generó que en un momento, en 1979, fue la última vez que se pudo hacer una revisión del convenio que tuvo una respuesta unánime por todos los países. Esto también produjo que con la llegada de Internet, el convenio de Berna
tenía un montón de lagunas que tuvieron que ser resueltas por posteriores tratados. Esto no significa que el convenio de Berna no se aplique en Internet, ya que hay algunos derechos que se aplican análogamente, ya sea en el ámbito digital o en el ámbito analógico. Luego tenemos el tratado de la WCT, que es el tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual, que el mismo tenemos el WCT y el WPPT, que es básicamente un tratado de espejo. Uno habla del derecho de autor y el otro habla de los derechos conexos, que lo vamos a ver en posteriores diapositivas. Y ese tratado sí empieza a contemplar Internet, ya que cuando se creó, justamente se creó con el fin de poder incluir todo lo que es la digitalización del derecho de autor. En paralelo, también tenemos los tratados de la TIC, que son tratados creados por la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio, los cuales sirvieron para que países que no estaban incorporados dentro de la normativa de derecho de autor, ¿sí?, se incorporaran estos principios. ¿Por qué? Porque como formaban parte de la OMC y la OMC requería que para formar parte de la misma ¿cómo decirlo?, se ratificaran todos los convenios macro, ¿sí?, en los cuales se incluían los GATT, que son muy importantes para el comercio internacional y para los tratados de libre comercio. También incluía como un tercer anexo el ATPIC, que es el referente a propiedad intelectual. Por lo tanto, de esa manera lograron un montón de normativas del convenio de Berna y un montón de normas que después fueron plasmadas en el WCT, lleguen a muchos más estados. Y por último, para analizar el ámbito de la era digital y el ámbito de Internet, en los Estados Unidos tenemos la Digital Millennium Copyright Act, o también llamada DMCA, la cual establece los principios del derecho de autor, pero en el ámbito específicamente digital. ¿Por qué es importante esta ley? En principio porque el derecho de autor, tal como lo conocemos acá, es un derecho de raigamen continental, europeo. Es decir, fuera de los países que adoptamos el modelo continental, lo que se pondera es el copyright. El copyright tiene puntos en común, pero también tiene muchos puntos en contra. Por ejemplo, recuerdan que yo les dije que el contenido del derecho de autor era los derechos morales y los derechos patrimoniales, los cuales ambos se protegen por este derecho especial, de naturaleza especial. En cambio, en el copyright, el derecho de autor, el derecho de copia, los derechos patrimoniales se protegen por el copyright. Pero los derechos morales, es decir, aquellos derechos que no tienen en sí una importancia económica, un valor pecuniario, se protegen por el derecho común, como nosotros diríamos por el derecho civil. Lo cual hace que tenga un análisis mucho más estandarizado y menos específico sobre la materia. Así que bueno, con estas normativas es con las cuales vamos a ir desarrollando el taller, esta parte del taller dedicada a la propiedad intelectual en el ámbito analógico, pero también en el ámbito del Internet. Entonces ya hablamos del marco jurídico y de lo que son los derechos de autor. Recuerdan que al margen de que no estaban las diapositivas, yo les mencioné que además del WCT había un tratado de espejo que se llamaba WPPT. El tratado tiene normativas parecidas, pero en relación a los derechos conexos, lo cual nos parece importante que ustedes sepan qué son estos derechos. Y como bien aquí dice, los derechos conexos son aquellos que otorgan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra. Estos derechos se dividen en tres categorías. Una son los artistas, intérpretes o ejecutantes, es decir, una persona puede ser autor de una obra, pero no necesariamente es aquella que la interpreta. Y eso no quita que el intérprete, al margen de que no goza de derechos de autor, sí va a gozar de un derecho especial por su interpretación. ¿Sí? Obviamente, para hacer una interpretación de una obra protegida por derecho de autor, es necesario que la misma esté autorizada por el autor, salvo que el mismo se encuentre en el dominio público. Luego tenemos una segunda categoría, que es la categoría de productores de fonograma, ¿sí? También tenemos la de organización de radiodifusión respecto de sus emisiones, y por último, las editores de prensa, que fue agregada en una directiva, la directiva 790 del 2019, que recién se ratificó este año.
¿sí? Estos tres no les doy mucho más importancia porque a lo mejor para el análisis que estamos haciendo en este nivel es demasiado profundo y no tiene mucho sentido. Pero sí tienen que saber que, por ejemplo, cuando uno habla de una canción, existen derechos de autor, es decir, por la autoría de la obra, ¿sí? O por la titularidad de la misma, y además existen otros derechos que se desprenden del mismo. También acá vemos que el Convenio de Roma de 1961, el WPT, el Tratado de Beijing, que recién se ratificó hace muy poquito, y la Convención de Fonograma de Ginebra del 71, son normas que protegen este tipo de derecho, que al margen de que no es muy conocido, sí es muy importante porque en la industria musical o en la industria de radiodifusión son derechos fundamentales para la protección no solamente del derecho de autor, sino de todos aquellos derechos que se desprenden de este. Un ejemplo de una obra de derechos conexos es el ejemplo que acabamos de mencionar. La canción I Can Satisfaction de los Rolling Stones posee dos tipos de derechos. Posee derecho de autor por su autoría y además derechos de interpretación que poseen los Rolling Stones. Asimismo, ¿sí? Esta obra en el año 2000 fue interpretada por la artista Britney Spears, la cual hizo un cover de esta canción. En principio se generó un derecho de transformación, un derecho derivado, porque se requirió la autorización de los Stones, porque también que en este caso los autores de la canción también son los Stones, al margen de los derechos conexos que tengan sobre la misma, y se generó una obra de derivada, la cual tiene titularidad por aquellas personas que justamente la transformaron. Es un titular de un derecho de transformación en juego. Y además de este derecho de transformación, por la modificación de los acordes, de algunas palabras y de otras cosas que tienen que ver con la conversión de una canción de un formato rock a un formato pop, también surgen otro derecho conexo, el cual es el derecho de interpretación que posee la cantante. De esta manera verán que una misma obra puede desprenderse un montón de derechos. Puede haber derechos derivados de transformación, puede haber derechos de autor por la simple titularidad y autoría, puede haber derechos de interpretación por la obra originaria y derechos de interpretación por la obra derivada. Pero con esto quiero que ustedes vean que una sola obra puede tener un montón de desprendimientos de derechos. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar y prever al momento de hacer un contrato de derechos de autor. Tienen que prever todas las posibilidades que puede tener esa obra cuando uno la divulga, cuando uno la pone en juego para que otras personas la utilicen. ¿Sí? Que hay derechos de transformación, hay derechos morales, derechos económicos en juego, hay derechos de comunicación pública, que vamos a ver más adelante, hay derechos de copia, hay derechos de edición, de distribución, dependiendo del tipo de obra que sea, y un montón de derechos que ustedes tienen que contemplar al momento de realizar un contrato en el cual ceden determinados derechos por determinada cantidad de tiempo a otros sujetos de derecho. Ahora bien, volviendo al derecho de autor, que es el tema que nos trae aquí, ¿cuál es el objeto del derecho de autor? Como ya dijimos varias veces, el objeto del derecho de autor serán las obras, ¿sí? Es importante decir que estas obras tienen que haber sido expresadas, manifestadas. ¿Qué significa esto? Que no va a quedar simplemente en el mundo de las ideas. Ustedes a lo mejor habrán escuchado que muchas veces la gente dice, uy, qué buena idea tenés, deberías registrarla, deberías patentarla. Esto es un error, ¿sí?, que queda en el imaginario colectivo, de que las ideas tienen tanto valor que merecen ser protegidas por un derecho especial, ¿sí? Las ideas son un punto de partida, pero las mismas tienen que desarrollarse y convertirse en expresiones del intelecto, en el caso del derecho de autor, o en invenciones, en el caso del derecho de patentes. Pero no es simplemente el hecho de, tengo una idea, vamos a registrarla. No, requiere que la misma esté expresada, por eso es una expresión del intelecto, ¿sí? Como ya dijimos antes, ¿qué es lo que protege? Las formas de expresión. Y las mismas requieren tener un elemento fundamental, que es la originalidad, ¿sí? La originalidad es en la elección y disposición de las palabras, el uso singular del lenguaje, los datos, las formas, notas musicales, etc. Todos estos elementos, las notas musicales, el lenguaje, forman parte del dominio público, pero la forma en la cual uno los utiliza
¿sí? Será lo que se va a proteger. Es decir, yo no puedo decir que las notas musicales son mías porque hice una canción con dichas obras musicales, pero la conjunción de dichas notas en conjunto con determinada obra, con determinada melodía, con determinada letra o lo que sea, formará una expresión del intelecto que va a merecer la protección por el derecho de autor. A modo de anécdota, además, el autor Polti dice que existen 36 estados dramáticos que se recrean infinitamente. De aquí viene la frase de que no hay nada nuevo, no se inventa nada nuevo, ya todo está inventado. ¿Sí? En realidad, cuando uno inventa algo, en realidad es una conjunción de elementos que ya existen, que son puestos a disposición del público con determinada originalidad que lo diferencia del resto de las cosas existentes. Y esto es lo importante para que una obra sea protegida por derecho de autor. Ahora bien, antes de avanzar con el tema de las fotografías, es importante recalcar que aquellas expresiones de intelecto que merezcan ser protegidas por derecho de autor sean aquellas que surjan de cada ley local. La ley local es la cual va a determinar si una obra va a ser protegida por este derecho o será protegida por otro derecho o por el derecho común, por el derecho civil. ¿Sí? Pero es indispensable que en la normativa se contemple ese tipo de obra. ¿Sí? Por ejemplo, el software en principio no estaba contemplado y hoy día sí lo está. Por eso en nuestro país el software se protege por derecho de autor, porque nuestra ley así lo prevé. Es decir, no existe una clasificación taxativa de aquellas cosas que pueden ser protegidas por derecho de autor, sino que la misma es una lista que puede ser constantemente actualizada en relación al desarrollo intelectual, creativo, tecnológico que está en el mundo y en cada país en particular. Ahora bien, existe conflictividad con respecto al derecho de autor, porque hay tipos de obra, hay creaciones del intelecto, expresiones del intelecto que poseen una dualidad. Sí, por ejemplo, un caso, por ejemplo, es el de las fotografías. Ustedes acá verán que hay diversos tipos de fotografías, hay una selfie, una fotografía de un paisaje y una fotografía que manifiesta una obra de arte, una película en particular. Lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas tiene que ver con esto, con el análisis de determinar qué fotografías pueden ser protegidas por derecho de autor y cuáles no. Como bien acá dice, las fotografías que pueden ser protegidas por este derecho serán aquellas que posean algún tipo de originalidad en la forma en la cual fue tomada la foto en sí. ¿Esto qué significa? Yo voy al zoológico con mi familia, empiezo a sacar fotos y digo, todas estas fotos están protegidas por derecho de autor. No, no están protegidas por derecho de autor. ¿Por qué? Porque son fotos que no poseen ningún tipo de originalidad con respecto a otras fotografías que puedan tomar otras personas. Para que una fotografía sea protegida por derecho de autor, tiene que haber una originalidad en el enfoque, en el tipo de luz, en la manera en que la misma se editó. Es decir, aquellos elementos que hacen que esa foto sea única y que no sea una foto más dentro de la millonésima cantidad de fotos que puedan existir en el mundo. ¿Sí? Pero es muy importante para poder reclamar un derecho de autor sobre una foto que la misma posee una originalidad en relación a todo lo existente anteriormente. ¿Sí? Es decir, yo tomé ese paisaje porque lo hice con una cámara especial y con un lente particular, tomando un criterio determinado, mirando que la luz ingrese de tal manera, con determinadas tecnologías. Es decir, busqué la manera que esa foto sea una obra de arte, sea algo distinto. ¿Sí? Pero es muy importante saber que las fotografías sí pueden ser protegidas. No, por eso existen muestras o galerías fotográficas, porque las mismas también se consideran obras de arte y por lo tanto ameritan tener algún tipo de protección por el derecho de autor similar al que podría tener un cuadro pintado por determinado artista. Sí, también pueden saber que, por ejemplo, la utilización de una selfie tomada por una familia que no va a poseer derechos de autor, sí puede poseer otro tipo de derechos como derechos personalísimos referidos a la imagen. ¿Sí? La utilización de mi imagen, por ejemplo, una foto tomada por mi familia para una publicidad, debe ser autorizada por los titulares de ese derecho, es decir, por los dueños de esa imagen. Esto es muy importante porque es interesante saber, es importante saber que no estén protegidos por derecho de autor no hace que no exista ningún derecho violado en juego.
Ahora bien, al margen del ámbito local, internacionalmente hablando, el convenio de Berna, ¿qué considera obras protegidas? Esto lo encontramos en el artículo 2 de este convenio, en el cual dice que serán obras protegidas todas aquellas obras literarias o artísticas, ya sea del campo literario, científico o artístico. También incluye obras cinematográficas, obras de dibujo, de pintura, arquitectura, escultura, grabado, etc. ¿Sí? Ahora bien, ¿el software se encuentra protegido por este convenio? No, por lo que dijimos anteriormente, por las revisiones de con unanimidad que requería el convenio para ser modificado. Recién el software fue incluido en el WST de 1996. Es algo que ya mencionamos, pero es interesante saberlo. ¿Sí? ¿Esta enumeración, esta clasificación es taxativa? No, porque como les digo, el convenio de Berna obviamente no va a tener nuevos elementos, nuevos tipos de obra protegida por el tema de la necesidad de una unanimidad entre los estados contratantes. Pero eso no significa que no puedan existir otros tratados que puedan incluir otros elementos. Por ejemplo, un elemento que se encuentra hoy en debate es la inteligencia artificial. Y no me refiero a la creación de esta tecnología, sino que me refiero, por ejemplo, a qué ocurriría si, por ejemplo, yo creo una inteligencia artificial, la misma consigue tal autonomía que crea una obra de arte, y esa obra de arte, ¿de quién es? ¿Quién es el titular de esa obra? ¿Esa inteligencia o el autor, el creador de la misma? ¿Esa inteligencia artificial se convierte en un sujeto de derecho sui generis, nuevo, distinto al resto? ¿O no? ¿Es del Estado? ¿Es de quien creó la inteligencia artificial? ¿O es de la inteligencia en sí? Esto es una discusión que se sigue tratando y que todavía no tiene una respuesta clara y unánime de manera internacional. Por lo tanto, la misma no está regulada en ninguna legislación del mundo. Pero es interesante saber que es un debate que está tratando y que constantemente va recibiendo doctrinas distintas de diferentes autores y juristas y profesionales de la materia. Y es un tema que es muy interesante estar atento a cómo va, cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando, ¿sí? A fin de también generar aportes propios y además de ir entendiendo que todos los derechos que ya vimos también sufrieron por esta constante evolución y por este conflicto de criterios sobre si merecen ser protegidos por un derecho o por el otro. ¿Sí? Pero es importante que ustedes estén atentos a el desarrollo o la evolución de la inteligencia artificial en relación al derecho de autor. Ahora bien, el objeto del derecho de autor, hay un montón de otras cosas que se podrían ver, porque la conflictividad tiene que ver con si una obra es protegida o no es protegida. Pero para el nivel de taller, con lo que ya vimos, nos parece suficiente. Lo que sí vamos a ver ahora es otra figura que puede llegar a tener en algunos casos algún tipo de conflictividad, que es la titularidad del derecho de autor. Entonces, ¿qué es la titularidad? Sí. Definir la titularidad es una cuestión en la que imperan los intereses económicos y el interés de ostentar la misma para poseer a su vez un prestigio determinado, ya que quien ostente esa titularidad será quien posea la facultad autorizada a prohibir el uso de la obra en juego. Lo que es interesante que muchas veces uno confunde titularidad con autoría. Y muchas veces van de la mano, pero no necesariamente. Por lo cual vamos a hacer una clasificación entre titularidad originaria y titularidad derivada. La titularidad originaria será aquella en la cual se contemple la creación propia, es decir, la autoría, la creación por encargo o aquella creación que surja del contexto del marco de una relación laboral. Y luego tendremos otro tipo de, ¿cómo se dice? Otro tipo de titularidad que es la derivada, que surge de la transmisión. Y la transmisión puede ser entre vivos, es decir, a través de un contrato, o mortis causa, es decir, a través de la muerte del titular y la herencia de los derechos de autor en juego. Sucesión es muy simple, lo vamos a ver más adelante, pero los contratos son aquellos supuestos en los cuales uno puede vender, puede ceder a cambio de un canon, de un dinero, ¿sí? La titularidad de un derecho de autor. ¿Eso hace que se pierda la autoría? No. Yo, por ejemplo, si creo un libro, voy a ser el autor de ese libro siempre. Inclusive yo fallecido, yo no voy a perder la autoría de ese libro, no voy a perder la paternidad de esa obra. Sí, lo que voy a perder es la facultad autorizada a prohibir su uso y también de cobrar regalías y cobrar por los derechos económicos
que surjan de esa obra, pero la autoría va a seguir conmigo. Por eso es muy importante diferenciar una cosa de la otra. ¿La autoría y la titularidad pueden ir de la mano? Sí, pero también hay casos en los cuales no. Y también es importante saber que inclusive ceder la titularidad no significa que se pierda la autoría de la misma. Ahora bien, ya dijimos anteriormente que había dos tipos de titularidad, la originaria y la derivada. La originaria, en principio, va a ser aquella en la cual se dé por la creación de una obra intelectual, que es la autoría, que no merece mucho más análisis. Y luego tenemos aquella en la cual se produce por la adquisición ex lege, que es aquella cuando la titularidad no se adquiere directamente por ostentar una autoría, sino que media una expresión legal para ello derivada de un título de adquisición autónomo. Por ejemplo, una obra colectiva, los editores sobre obras de dominio público o la adquisición de algún derecho conexo. Todos estos supuestos son aquellos en los cuales yo no lo creé per se, pero también tengo una titularidad derivada, originaria, disculpen. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo edité una obra que está en el dominio público, yo voy a ser el titular de esa nueva obra, ¿sí? Obviamente hay una obra derivada, pero dentro de esa obra derivada yo voy a ser el titular originario. Ahora bien, ya dijimos que está la autoría, que como dijimos no merece más análisis, pero también es importante analizar qué ocurre en los casos de obras por encargo, ¿sí? Acá vamos a hablar de que la relación laboral entre quien encarga la obra y el autor es una cuestión que internacionalmente tiene soluciones distintas. Acá en nuestro país, ¿sí? Al margen de que yo cree una obra, ¿sí? Yo cree una obra por encargo de otra persona, eso no quita que yo tenga la posibilidad de reclamar derechos de autor sobre la misma. En cambio, en otros países, la creación de una obra literaria o cualquier tipo de obra, por a través de un encargo, a través de un contrato, generalmente viene de la mano de la renuncia de los derechos de titularidad de la misma. ¿Sí? En los cuales que el titular originario sea quien encargó la obra. Esto pasa muchas veces con las biografías autorizadas. ¿Cuántas veces pasa que vemos un libro que dice libro tal creado por tal artista? Y muchas veces sabemos que ese libro no fue escrito por ese artista, pero a lo mejor la expresión del intelecto, es decir, la información que surge de ese libro y todo lo que viene de la mano de la originalidad, sí surge del artista. Pero existió un escritor que generalmente se llama escritor fantasma, que fue aquel que se ocupó de la parte de la gramática, de la parte de la redacción del texto en sí. Esa persona cobró un dinero por esa obra, pero no es el titular de la misma, sino que será aquel que aportó la originalidad de la obra, que en este caso será, en el ejemplo que dimos, el artista que quiso hacer una biografía autorizada de sí mismo, una autobiografía. Ahora bien, como ya dijimos, la autoría será siempre sobre personas físicas. Si en el caso de que el derecho originario recarga sobre una persona jurídica, será porque existió algún tipo de ficción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que una persona quiera que los derechos, que estos derechos de la titularidad de esta obra esté a nombre de una sociedad. Entonces, a lo mejor dice, bueno, yo creo la sociedad Jorge Luis Borges y todas mis obras recaen sobre la misma. Entonces, ahí me hacen un juicio por otra cosa, no van a poder tocar esa propiedad porque no son de Jorge Luis Borges personas, sino son de Jorge Luis Borges S.A. ¿Sí? Pero eso es una ficción jurídica, eso no quita que la autoría de la obra va a recaer siempre sobre una persona física o sobre varias personas físicas en el caso de una obra en colaboración, una obra en la cual exista coautorías. Ahora bien, luego de ver los supuestos de titularidad originaria, vamos a ver titularidad derivada, que será aquella en la cual el titular originario de alguna manera cede o transmite la obra a un tercero. No confundir la titularidad derivada de una obra con la titularidad originaria de una obra derivada. Son cosas distintas. Una obra derivada será aquella en la cual, con la autorización del autor, o en el caso de que esté en dominio público, uno adaptó, transformó, modificó determinada obra, la cual autónomamente de la obra original posee derechos de autor. Por ejemplo, imagínense que una persona hace
una adaptación para niños del Principito, que existen millones, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a estar el autor original del Principito, en este caso sus herederos, los cuales poseen la titularidad originaria de la obra originaria, y además va a estar el adaptador, el cual va a poseer la titularidad originaria de esta obra derivada, ¿sí? Por eso digo que no es lo mismo la titularidad originaria de una obra derivada que la titularidad derivada de una obra, ¿sí? La titularidad derivada de una obra surge cuando uno como autor, como titular originario, vende, ¿sí?, la titularidad de su obra, vende sus derechos de autor, o cuando uno fallece y lega o hereda los mismos a sus herederos o legatarios. Ahora bien, como ya dijimos ya adelante, existen interdivos o mortis causa. Interdivos será a través de una cesión, a través de un contrato, ¿sí?, generalmente por escritura pública, al menos en nuestro país, en la cual uno cede a través de un dinero, porque generalmente esta cesión es onerosa, al margen de que no hay nada que prohíba que la misma sea, gratuita, ¿sí? Obviamente en este caso hay que analizar los derechos de los herederos forzosos que están en juego, pero es un tema aparte que no tiene que ver con esta cuestión en particular. Y luego tenemos los derechos la titularidad mortis causa, que será aquella en la cual uno fallece y hereda a sus herederos forzosos o a los que surjan del testamento la titularidad de determinada obra protegida por dicho autor. Como ya dijimos, la titularidad entre vivos será a través de un contrato o una cesión. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Punto 1. Porque siempre hay que saber que mientras que esté el plazo de protección, los derechos de propiedad intelectual, en este caso los derechos de autor, son activos valuables de una persona, ¿sí? Y tienen el mismo valor que puede tener una casa, un auto o cualquier bien transable. Esto hace que los mismos puedan ser vendidos. Si uno quiere tener dinero, quiere vender todas sus propiedades, todos sus bienes, puede vender su casa, puede vender su empresa, puede vender su auto y puede vender todos aquellos activos intangibles que uno posea, entre los cuales se pueden encontrar derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas, nombres de dominio en el cual uno tenga a su nombre, y también puede ceder, puede vender sus derechos de autor. Pero lo que es muy importante determinar es que la autoría no se pierde. Yo puedo vender, pero eso no significa que pueda existir una obra que antes era de mi autoría, ahora a nombre de otra persona. ¿Por qué? Porque lo que uno vende son los derechos patrimoniales, pero nunca venden los derechos morales, ¿sí?, en los cuales se incluyen paternidad, integridad, entre otros, que veremos más adelante. Es muy importante que acá en Argentina los contratos deben ser siempre por escrito y deben inscribirse, en este caso, en el registro de propiedad de derecho de autor correspondiente a la jurisdicción en el cual uno viva o que haya tenido registrada la obra, para que se sepa que la misma ya no es propia, sino que es de un tercero. Esto es muy importante porque hay derechos en juego en los cuales, por ejemplo, derechos de comunicación pública, sociedades de gestión involucradas, tienen el derecho a saber que cambió la titularidad de la obra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso de una obra, ¿sí?, comunicada al público a través de un derecho de explotación secundaria, tiene regalías constantemente en juego, las cuales son abonadas por la sociedad de gestión al titular en particular. Y si yo ya cedí, ya vendí mi derecho de autor, no puedo seguir cobrando las regalías del mismo. ¿Por qué? Porque justamente a partir de la venta, del perfeccionamiento del contrato, todos los frutos que surjan de la obra van a ser del nuevo titular. Por último tenemos los supuestos de mortis causa, que sean aquellos en los cuales se hereda, ¿sí?, los derechos, que como ya dijimos, como son activos tangibles, activos valuables, los mismos pueden ser heredados como pueden ser heredados una casa, un auto, una empresa, una licencia de taxi, o lo que a uno se le ocurra que puede ser legado o heredado en un proceso sucesorio. Lo que es muy importante que la titularidad de los documentos que acrediten la titularidad de la obra por parte del causante deben ser presentados en otro país de la institución correspondiente. El juez
una vez determinada la declaratoria de derechos, una vez declarada la declaratoria de derechos, para la redundancia, deberá ordenar la inscripción de los mismos en los registros correspondientes. Pero bueno, esto es un tema que tiene que ver más que nada con derecho sucesorio, pero es importante que ustedes, como futuros agentes de la propiedad intelectual o abogados dedicados al tema, sepan que se maneja de la misma manera en la cual se manejan todo el resto de los derechos personales. Con esto llegamos al fin de la primera parte de el capítulo de derechos de autor y les adelanto que a futuras entregas se va a hablar del contenido de la comunicación pública, de las excepciones y de la gestión de derechos, que son temas muy importantes para poder adentrarnos plenamente en el mundo de los derechos de autor. Como siempre les digo, síganos en nuestras redes sociales, DPI y más en Instagram y Propiedad Intelectual en Internet en Facebook. Búsquennos, síganos, denos sus comentarios, sugerencias, sus dudas, las cuales también las pueden poner en las casillas de comentarios que se encuentran aquí abajo. Les pido que se suscriban en el botón rojo, que pongan me gusta al video para que esta comunidad crezca y para poder seguir llegando a ustedes con todos los contenidos relativos al derecho de autor y a otras materias que puedan ir surgiendo. En fin, que tengan buen día y los espero en la siguiente entrega. Suscríbanse así pueden ver las novedades que van surgiendo constantemente sin tener que buscarlas. Saludos.